Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias también a los hermanos que están conectados. En su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Estaba pensando en un mensaje de Navidad, pero cuando leí el pasaje de nuestra serie que estamos estudiando en Colosenses, me di cuenta que coincidentalmente de lo que me toca hablar en Colosenses es acerca de Cristo. Y qué mejor mensaje en Navidad que Cristo, es el centro de la Navidad, es de lo que se trata Navidad. En el verso 14, Colosenses 1, verso 14, nosotros vamos a estudiar quién es Cristo. Si usted piensa que Cristo es un maestro sin igual, es cierto, es un maestro sin igual. Si cree que es un profeta destacado, por supuesto. Si cree que es un hombre ejemplar, por supuesto que sí. Pero si nos quedamos solo ahí, y esa es nuestra opinión de Cristo, aun cuando Él es un maestro singular, un profeta destacado y un hombre ejemplar, en verdad nosotros estamos insultando el nombre de Cristo. Porque Él es eso, pero es mucho más que eso. Jesucristo es preeminente, es el centro de todo lo que existe. Preeminente significa supremo, ocupar el primer lugar, ser prominente, ser el más importante. Esta palabra prominente se repite en los versículos 15 y los versículos 18 de Colosenses. Aparece ahí porque ese es el mensaje central de esta pequeña carta a los colosenses. Cristo es preeminente, Cristo es el más importante porque es el Redentor. Observe verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es en Cristo que nosotros tenemos redención. Los falsos maestros, y siempre debemos volver al contexto en el que se está desenvolviendo la iglesia a los colosenses. Los falsos maestros que se han introducido en la iglesia están enseñando que para ser salvo no solo necesito el mensaje del evangelio, sino necesito integrar a mi vida ciertas prácticas, cierto conocimiento especial. Y recuerde que como parte de los falsos maestros estaban introducidos los gnósticos, que decían que es un conocimiento especial el que la persona necesita para llegar a ser salva. Los griegos no aceptaban la realidad de que un Dios pueda venir y hacerse hombre, porque ellos creían que el cuerpo es pecaminoso y por ende no puede existir el hecho de que un Dios santo y perfecto tome un cuerpo humano y sea el Redentor. Los judíos, en cambio, contribuían con esta mala doctrina al decir que una persona necesitaba seguir ciertas reglas y cierto legalismo, porque si no, no podría ser salvo y si no, no podría vivir una vida de santidad. Con este contexto, Pablo escribe y dice, ¿en quién tenemos redención? Observe, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. Solo un ser humano puede tener sangre. Así es que Pablo no usa las palabras por usar las palabras, está golpeando una mala doctrina que hay ahí. El Dios creador
se hizo hombre y nació en un pesebre y luego murió en una cruz para nuestra salvación. Cristo es prominente porque es nuestro Redentor. El Dios se hizo hombre, murió en una cruz y nos dio perdón de pecados. Cristo es prominente por 3 razones más, desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Pero lo interesante es que los versículos 15 al 20 están escritos de manera diferente. Todo el resto de Colosenses, aún el principio del capítulo, está escrito como una narrativa. Pero los versos 15 al 20 son un poema. El apóstol Pablo usa poesía para llegar a comunicar ciertos detalles en la persona de Cristo que le hacen prominente. La narrativa no es suficiente. Necesita la poesía donde él puede expresar toda su parte emocional a través de ella y comunicar la grandeza de esa persona. Esos versículos 15 al 20 se constituyen en un himno de alabanza que algunos creen que se cantaba en la iglesia primitiva. No están seguros si Pablo tomó ese himno que ya se cantaba en las iglesias y lo adaptó y lo introdujo en Colosenses, o fue Pablo el que escribió el himno y luego ese himno empezó a cantarse en la iglesia primitiva. Es un poema. Cristo es preeminente porque es Dios. Verso 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El texto dice, Él es. No está enfocándose en lo que Él hace. Él es. Su naturaleza, su carácter, su esencia es ser la imagen del Dios invisible. Esa imagen de Dios es comunicada a través de otras formas. Recuerda Génesis cuando Dios crea al hombre y dice que somos hechos a imagen de Dios. Así es que nosotros, aunque no somos Dios, nosotros comunicamos o nosotros deberíamos comunicar algunas características que son intrínsecas en Dios. Su voluntad, sus emociones, su intelecto, es parte de nosotros. Nosotros tenemos voluntad, intelecto, emociones, tenemos todo eso. En cierta medida, nosotros comunicamos características que Dios tiene. La propia creación cuenta de la gloria de Dios, dice el Salmo 19. La imagen, como un sello puesto en una hoja de papel, lo que usted observa en la hoja de papel es la imagen precisa y exacta de el sello. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Un discípulo dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere saber cómo es Él, si usted quiere saber cuáles son las características que Él posee, solo tiene que mirar a Cristo, porque Cristo es la misma imagen del Dios invisible. En el verso 15 dice, el primogénito de toda creación. Y esa frase ha sido tan mal usada por algunos, y sobre todo por un grupo específico de personas, los testigos de Jehová, para decir que Cristo es la primera criatura creada por Dios Padre.
Por eso dice el primogénito de toda creación. Así es que basado en esa palabra primogénito, se usa para referirse al hecho de que Cristo es la primera criatura creada por Dios el Padre. Cuando buscamos esta palabra, primogénito, a lo largo de toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en diferentes momentos y en diferentes etapas en el desarrollo de la palabra de Dios, tenía diferentes significados. Se hablaba de una persona primogénita como el hijo que nace en primer lugar y a quien el padre le da una doble porción de su herencia y le bendice, y ese hijo es el primero de muchos otros que van a venir. Se habla de primogénito corporativamente cuando se refiere a Israel. Se habla de primogénito cuando se habla de ciertos animales, y el primogénito de los animales debe ser dado en alabanza a Dios. Así es que el uso de la palabra primogénito, como sucede con todas las palabras, va teniendo diferentes significados a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer para tener la definición de la palabra primogénito aquí en este pasaje donde aparece? ¿Necesito un diccionario bíblico? ¿Necesito algún libro que me defina exactamente qué es lo que significa la palabra primogénito para ya con esa definición defender una postura intelectual? La mejor forma de definir las palabras en la Biblia, ojo, esto es súper profundo, no parece, pero es súper profundo. La mejor forma de definir las palabras en la Biblia es en el mismo lugar donde aparece. Observe verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ok, ahí está la definición de la palabra primogénito. Porque en Él, porque en Cristo son creadas todas las cosas. Si Cristo es un ser creado, la primera creación de Dios Padre, el versículo 16 no puede decir porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque todas las cosas ya no le incluyen a Él si Él es un ser creado. Así es que primogénito no significa el primer ser creado, porque eso no se incluiría en la palabra todas. Jesucristo es preeminente porque es Dios. Jesucristo no es el primer ser creado, porque todas las cosas que se han creado, todas las cosas que se han creado son creadas a través de Él. Y si Él fuera un ser creado, ya no podría haberse creado todas las cosas. ¿Observas cómo la Biblia se autodefine? Cristo es la imagen de Dios. Nosotros los seres humanos hacemos imágenes. Y cuando estábamos en nuestra iglesia, en nuestro trasfondo católico, nosotros hacíamos imágenes, una estampita o un cuadro que tenía el objetivo de representar cómo nosotros veíamos, cómo nosotros entendíamos a Dios. Aunque esas imágenes y representaciones son idolatría, esas imágenes no describían de manera exacta a quién es Dios. Pero cuando tú miras a Cristo, tú tienes una representación exacta, perfecta, precisa, completa de quién es Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es preeminente porque es Dios. Cristo es preeminente porque es Dios. Es más que un maestro inigualable. Cristo es el Redentor. Es más que un profeta importante. Jesucristo
es Dios. Es más que un hombre ejemplar. Jesucristo es preeminente porque es el creador. Observa los versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No era suficiente que Pablo diga, porque en Él fueron creadas todas las cosas? ¿No era suficiente eso? ¿O no era suficiente decir, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra? ¿No era suficiente? ¿Por qué hay una redundancia? Visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. ¿Por qué ese afán de redundar y de acumular palabras? Porque en Colosenses 2:18, los falsos maestros van a decir que para que una persona sea salva y para que una persona disfrute de su vida cristiana de manera significativa, tiene que empezar a utilizar a los ángeles como mediadores entre los hombres y Dios y empezar a darles culto a esos ángeles. Y por eso el apóstol Pablo dice, tronos, dominios, principados, potestades, 4 categorías de ángeles, tronos, principados, potestades, dominios. Si ustedes creyentes creen que son ángeles que necesitan en su vida para ser salvos y para disfrutar de esa salvación y de esa vida de santidad y esa vida significativa que ustedes están buscando, les voy a decir que alguien más grande, que alguien más preeminente, que alguien más importante, que alguien que es el creador, quien hizo a estos ángeles, es quien es nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Creador. El apóstol Pablo está enfatizando la preeminencia de Cristo como nuestro Dios Creador. ¿Sabes? Las cosas que se crearon fueron hechas por medio de Él. Eso dice la última frase del verso 17, por medio de Él. Pero no solo por medio de Él, sino para Él. Tú fuiste creado para Dios, para darle gloria a Dios. Dios creó al ser humano para recibir del ser humano gloria y alabanza. La creación tiene como objetivo glorificar a Dios. El propósito de la vida de una persona es darle gloria y alabanza a Dios. ¿Estás buscando el propósito de tu vida? Han pasado el tiempo y han pasado los años pensando, ¿por qué estoy aquí en este planeta? ¿Qué puede dar significado a mi vida? Necesito un propósito que realmente me permita tener significado en mi vida. Algunos pasan toda la vida buscando un propósito para vivir. Algunos interrumpen su vida a propósito porque no llegan a encontrar un propósito para vivir. Pero cuando Dios nos creó para un propósito. Tú y yo somos creados por Dios para Él, para adorarle a Él. ¿Es así en nuestra vida? Y no solo en un día domingo, no solo cuando tiene que ver, cuando estamos hablando de las cosas religiosas, de las cosas espirituales. ¿Estoy dándole la gloria a Dios en mi trabajo? ¿Estoy dándole la gloria a Dios cuando estoy ahí en casa y hago los quehaceres domésticos? ¿Estoy dándole la gloria a Dios cuando me encuentro en medio de mis compañeros de la oficina?
Estoy dándole gloria a Dios de lunes a viernes. Estoy dándole la gloria a Dios cuando miro estos programas de televisión. Estoy dándole la gloria a Dios cuando paso tiempo en las redes sociales y veo lo que estoy viendo. Dios está recibiendo la gloria, el honor, la exaltación de mi parte en cada momento y en cada faceta de mi vida. El asunto de la gloria de Dios se ha reducido a 1 hora a la semana y a un día a la semana. Si tú quieres una vida con significado, si tú quieres sentirte realizado como persona, no tienes que pensar en algo que tienes que comprar, algo que tienes que adquirir o una profesión que tienes que seguir. Si tú y yo queremos una vida significativa, nosotros necesitamos entender que Cristo nos creó para Él, para que le llevemos alabanza, gloria, exaltación. En Él encontramos el propósito de vida. En Él encontramos una vida de satisfacción. No necesitamos los ángeles, no necesitamos un culto a ellos, no necesitamos nada excepto Cristo para en verdad experimentar una vida completa, una vida de significado, una vida que vale la pena vivir. Cristo es preeminente porque es cabeza de la iglesia. Observa el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El apóstol Pablo está usando la ilustración, la metáfora del cuerpo humano. Cristo es la cabeza, nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Tú puedes mutilar un brazo, 2 brazos, 2 piernas y aún hay vida. Pero si tú cortas la cabeza, hasta allí llegó la vida. El creyente tiene vida eterna porque está unido a la cabeza, a Cristo, que en sí mismo tiene vida eterna. Así es que esa vida interminable que Cristo tiene fluye a través de todo el cuerpo, y por eso tú como creyente no vas a ir al cielo y ahí te van a dar tu vida eterna. Tú ahora, desde el mismo instante en que recibiste a Cristo como Salvador personal, tienes, no tendrás, tienes vida eterna, porque se ha producido una unión indisoluble entre Cristo la cabeza y tú y yo, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. La vida eterna de Jesucristo fluye a través de su persona y llega a todo su cuerpo, a toda la iglesia, a todas las personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Quién gobierna el cuerpo físico? Si tú te das cuenta, el cuerpo es gobernado por la cabeza. La cabeza dice a dónde debemos ir y los pies le hacen caso. La cabeza dice qué es lo que queremos comer y la boca y las manos le hacen caso. La cabeza dirige, la cabeza controla, la cabeza conduce. En nuestra relación con Cristo, ¿es así? ¿Cristo conduce nuestra vida? ¿Cristo dirige mi vida? ¿Cristo dirige mis decisiones pequeñas o grandes?
¿Cristo es la cabeza en mi vida de manera práctica? ¿O es mi vida y nadie se meta, ni Dios? Yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que decido esto o aquello. Cristo debe tener preeminencia. En la cabeza, es la cabeza quien tiene preeminencia sobre el cuerpo. Y si en la práctica no es Cristo el que está controlando nuestra vida, nosotros podemos decir que creemos que Cristo es preeminente, que Cristo es el más importante. En la práctica somos nosotros los que conducimos nuestra vida y los que tomamos decisiones. El verso 18 dice que Cristo es el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos. ¿Cómo Cristo puede ser el primero de entre los muertos? Si nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay personas que llegaron a resucitar. ¿Por qué dice aquí que Cristo es el primero en resucitar si antes de él ya hubieron muchas personas que resucitaron? En verdad, todas esas personas de las que nos referimos en el Antiguo Testamento que llegaron a resucitar, en verdad no resucitaron. Lo que llegó a pasar es que volvieron a vivir. Volvieron a vivir en cuerpos débiles y proclives como los nuestros. La resurrección implica que el cuerpo humano, que el cuerpo físico llega a tener características ya no como las que tenemos nosotros, sino características adecuadas para estar en el cielo. Por ese motivo, Cristo es el primero que resucitó, porque Él tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo distinto. El texto dice que el cuerpo está conectado con la cabeza. Y la garantía de nuestra resurrección es porque la cabeza resucitó. Como la cabeza resucitó, el cuerpo también va a resucitar porque están unidos de manera indisoluble. Están conectados. Así es que el hecho de que Cristo tenga preeminencia como cabeza de la iglesia, no solo recibimos de Él la dirección, el control, la guía que Él nos puede dar, sino ahí está implícito el concepto de que como Él resucitó y Él es el primogénito de la resurrección, tú y yo vamos a resucitar porque estamos conectados con la cabeza. El texto dice el primogénito, el primero, de entre los muertos. De entre los muertos. Se usa esa frase para indicar que de la totalidad se escogieron unos cuantos para que sean resucitados en la primera resurrección. Si mi mano está llena de caramelos, yo tomo de entre los caramelos unos cuantos. Cristo resucitó de entre los muertos. Todo ser humano va a resucitar. Todos, sin excepción. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Somos la imagen de Dios. Nos parecemos a Él porque fuimos creados para vivir por la eternidad. Y cuando estamos aquí en esta tierra, tenemos la posibilidad de escoger dónde vamos a vivir esa eternidad. Si junto a Él o separados de Él. Si eres parte de la iglesia de Cristo, vas a estar con Él por la eternidad. Pero amigo, ten cuidado,
que un día te despiertes y te encuentres en un lago de fuego y azufre, porque nunca pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, nunca le recibiste como Salvador. La muerte no es el final. El ser humano está creado para existir por siempre con Dios, o por siempre en un lago de fuego y azufre. Tú puedes tomar una decisión hoy y unirte a aquellos que por la gracia de Dios pasaremos la eternidad con Él. No porque somos mejores que nadie, no porque asistimos a una iglesia, no porque tenemos una Biblia, no porque tenemos una religión, sino porque un día aceptamos a Cristo, le recibimos como nuestro Salvador. El verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Si todavía les continuaba quedando dudas en cuanto a si Cristo era 100% Dios, observa, para que en Él habitase toda plenitud. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. No es un Dios limitado que se hizo hombre, no es un hombre potenciado. 100% Dios, 100% hombre. La muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario tiene muchas más implicaciones que solo salvar a los creyentes. Él dice en el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y reconciliar todas las cosas. Puedes maravillarte al observar la creación, pero la creación no funciona como Dios la diseñó. Está limitada, está esclavizada por nuestro pecado. Pero un día, cuando Él vuelva, reconciliará todas las cosas, nos incluirá a nosotros, porque aunque somos salvos, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa, todavía nos mete en problemas. Nos reconciliará completamente consigo mismo, y el pecado por vez primera estará ausente de nuestra vida y disfrutaremos de plenitud. Reconciliará toda la creación y la creación llegará a tener plenitud. Si es hermoso, será mucho más hermoso. Habrá una relación armónica entre el hombre y su creación. Entre el hombre y los animales habrá una reconciliación. La muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario no es un ticket para que tú y yo podamos ir al cielo. La muerte de Cristo en la cruz de Calvario está dada para reconciliar todas las cosas, todo lo que nosotros hemos dañado y hemos destruido a lo largo de este tiempo con nuestro pecado y con lo que hemos hecho. Un día Cristo, cuando vuelva, restaurará todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos. Por eso Cristo es preeminente. ¿Estás buscando algo en tu vida que te dé satisfacción? ¿Vives una vida insatisfecha? ¿Vives una vida sin propósito? Esto es lo que les pasaba a los creyentes de Colosas. Ellos buscaban otras cosas que para nosotros puede ser que ni tienen importancia. El culto a los ángeles, eso no. Nosotros no hacemos eso. O ciertas prácticas legalistas de haz esto o haz lo otro. Tal
Tal vez nosotros ni tenemos problema con eso. O pensar que Cristo no pudo ser hombre y morir en la cruz. Ok, yo no tengo problemas con eso. Pero el mensaje central sí es muy pertinente a nosotros. ¿Qué estás buscando para encontrar satisfacción, plenitud, una vida con significado, una vida con propósito? ¿Qué te hace falta en tu vida para llegar a sentirte completo, para llegar a sentirte pleno? La respuesta está en una persona, Cristo. Cristo es el que puede darte propósito, una vida abundante, una vida plena, una vida con significado. Y si estás buscando en otras cosas, hermanos, son caminos sin salida. Solo una relación diaria, cercana, profunda, real, con ese Cristo que te salvó, te hará sentir que tu vida tiene significado, tiene propósito, y te sientes completo y te sientes pleno. Por eso es sumamente importante la respuesta que tú des a esa pregunta. ¿Quién es Cristo? Y si Cristo es preeminente, tú tienes una vida de significado y una vida de propósito. Si Cristo es menos que eso, estás buscando en otras cosas y en otros objetivos la plenitud, la satisfacción que solo Cristo puede darte. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos entender que Cristo es más que un maestro, un profeta o un hombre ejemplar. Padre, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a creer con todo el corazón, a disfrutar diariamente de esa plenitud, de esa satisfacción, de esa vida abundante que solo tú puedes dar. Ayúdanos a llegar a ese punto donde dejamos de enfocarnos en esa búsqueda de esto y aquello que puede llegar a darnos satisfacción y enfocarnos en ti, en tu persona, porque tú eres preeminente, porque en ti estamos completos. En ti podemos disfrutar de una vida abundante, de una vida de satisfacción, de realización y de propósito. Señor, reconocemos, en este himno de alabanza reconocemos que tú eres preeminente porque eres el Redentor. Reconocemos que tú eres preeminente porque tú eres Dios. Reconocemos que tú eres preeminente porque tú eres el Creador. Reconocemos que tú eres preeminente porque tú eres la cabeza de la iglesia. Alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti como el centro de nuestra celebración navideña.
Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.